Buenas amigas, amigos, bienvenidos a Frecuencia de Luz, a un nuevo programa donde hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a hablar de cristaloterapia, vamos a hablar de chamanismo, vamos a hablar de psicología transpersonal con un invitado que domina mucho y muy bien estos temas, con una amplia experiencia y trayectoria en el mundo holístico y profesional, que es Santiago Rubio, más conocido como Saya. Santiago, bienvenido. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de cositas muy interesantes, pero antes, para quien no te conozca todavía, explícanos un poquito, ¿quién es Santiago? O ¿quién es Saya, mejor dicho? Bueno, pues llevo ya 25 años dedicándome al mundo de acompañar a otras personas en sus procesos de crecimiento personal, sobre todo muy enfocado en la parte de la sanación y también en la parte del crecimiento personal a través del chamanismo mesoamericano e invitar a las personas a que hagan un vínculo con su otro yo, con eso que llamamos el maestro interior. Pero para eso hay unas enseñanzas, porque hay veces que palabras que a veces se usan mucho, ¿no? Palabras como conéctate con tu maestro interior. Ya, pero ¿y esto cómo se hace, no? Entonces sí hay unas enseñanzas que han sido dejadas por nuestros ancestros para poder hacer ese vínculo con el lado izquierdo de la conciencia, con nuestro otro yo, con nuestro maestro interior. Pues si te parece, podemos arrancar por aquí la conversación, que creo que será interesante, sobre el chamanismo, ¿no? Un Sí, poquito, ¿cómo llega una persona, porque tú eres, si no tengo mal entendido, de Navarra, ¿no? sí, De de allí. Navarra, sí, sí. ¿Y cómo llega una persona de Navarra al chamanismo mesoamericano? Pues mira, como casi todo en mi vida, ha habido un vínculo fuerte ya desde pequeño con el mundo onírico, ¿vale? Entonces empecé a tener sueños, empecé a conocer personas que me vinculaban con México y dije, va, pues tengo que saltar a México, hay algo ahí que me está llamando. Ya con 27 años, pues, bueno, yo era director comercial de una empresa y tuve mi visión de que eso no era un camino para mí, lo dejé todo y a partir de ahí comencé a formarme, ¿no? Y en esa parte de la formación, curiosamente, lo primero que me interesó fueron el mundo de los cristales, la cristaloterapia, ¿eh? Entonces, sí me fui a México a aprender cristaloterapia con la Crystal Avar Institute de Estados Unidos, de Al Walker. Entonces bajaban a México a dar sus cursos. Y luego ahí, pues curiosamente, la vida me puso una compañera de viaje, bueno, pues que era mexicana, que su madre era una chamana. Y entonces ya ahí se abrieron unas puertas, pues para mí increíbles, a todo este mundo del chamanismo, que básicamente es un mundo puramente experiencial. Es decir, no es nada basado en la fe. Yo digo, no te creas nada. Si te llama, atrévete a experimentarlo. Ya está. Pero no es algo que esté basado en creencias, sino en experiencia. Y eso es lo que más no sé, más me llamó. Y sobre todo de este mundo del chamanismo, también fue el ver a personas muy humildes, muy del mundo cotidiano, con ese brillo en los ojos, que parece que eso solo se conseguía, pues no sé, haciendo 20 horas de meditación y yéndose al Himalaya, ¿no? Porque en mi época la espiritualidad que conocíamos ya hace pues 30, 35 años cuando yo empecé, pues venía de Oriente, ¿no? Todo el mundo hinduista, el yoga, etcétera. Y ahí vi otra cosa, vi gente muy enraizada en la tierra, muy humilde, muy conectada, ¿no? Con lo natural, ¿no? Con lo cotidiano Cotidiano. también, ¿vale? Pero al mismo tiempo ese brillo en los ojos que decía, wow, estos están conectados con el espíritu, ¿no? Pues la verdad que dices tú, qué impactante sería esa primera vez que llegas allí a México, ¿no? Y ves toda esta gente y tú dices, bueno, pues me voy a iniciar allí, ¿no? A través de un sueño que a veces oímos tantas cosas y uno dice, bueno, esto es solo un sueño y tú perseguiste ese sueño, que dijiste, esto me está siendo un mensaje para mí, que a veces no es fácil verlo, y fuiste hasta México allí. ¿Cómo empezó tu formación allí en México? Una vez estás allí, conoces a esta mujer, ¿cómo te inicias en el chamanismo? Pues a través de, primeramente, ayudar a esta persona a hacer sus trabajos, ¿no? Entonces, yo estuve ayudante del temazcal. El temazcal es una cabaña de sudar, una cabaña de sudación india, donde las personas entran pues, a tener esa experiencia, como aquí diríamos, una sauna, ¿no? Pero es una sauna
ritualizada. Es decir, en todas las culturas Ujú. la sudación es una experiencia de no solamente expulsar toxinas, sino también hay un vínculo con el mundo del espíritu, hay un ritual sagrado, hay un vínculo, porque el temazcal significa pues, el útero de la madre tierra donde nos metemos a renacer. No solamente es sudar, sino también hay un proceso interno pues, de renacimiento y muchas cosas que se trabajan dentro del temazcal también, a nivel emocional, a nivel físico, por supuesto, porque ya solamente pues sudando expulsas todos los tóxicos, ¿no? Los metales pesados, etcétera. Pero también hay un vínculo con el mundo de las emociones, ¿no? De limpiar las emociones. Te das cuenta que estás en un ambiente de presión, de oscuridad, ¿no? Y ahí también ya empecé a ver, por ejemplo, esto es una bola de obsidiana, ¿no? Ya empecé a ver pues estos elementos, ¿no? Rituales alrededor del temazcal, alrededor de, bueno, de Rosa Marta, que hacía sus rituales y siempre llevaba su obsidiana, ¿no? Entonces ya empecé a ver que las piedras, bueno, pues tenían algo especial, ¿no? Entonces yo les llamo conciencias, ¿no? Entonces las conciencias minerales nos aportan esa energía que nos hace falta para X proceso en nuestra evolución. Es decir, los cristales, sobre todo los cristales de cuarzo, tienen unas propiedades, por ejemplo, la propiedad piezoeléctrica, ¿no? De hecho, hubo un Marcel Fogel, un ingeniero de IBM, que vamos, fue uno de los primeros que investigó las pantallas LCD y inventó la capa de arriba de los discos duros, etcétera. Este hombre, Fogel, se enamoró del poder del cristal, de los cuarzos, algo parecido a esto ya hablaremos luego, porque este es un cuarzo poco especial. Sí, además se nota desde aquí la energía que tiene esta piedra. Entonces, son conciencias, ¿no? Conciencias materializadas, algunas se muestran claramente, otras no tanto, pero sí, pues un día que estás en el temazcal, pues ves que una piedra te habla, ¿no? Entonces, la primera que me habló fue esta, una piedra maestra. ¿Y esta qué mineral es? ¿O qué piedra es? Se llama malaquita. Malaquita. Malaquita, la que el mal quita. Ya lo dices. Exacto, ya viene en el nombre. Sí. Ya lo dice su nombre. Entonces, ahí se distinguen entre piedras maestras y otras piedras. Entonces, las piedras maestras son piedras que hacen lo que Jung decía, ¿no? Por eso las piedras acompañan a las personas en sus procesos. Son, para mí, elementos fundamentales que todo terapeuta, psicólogo, personas que se dedican a la ayuda hacia los demás, debería de tener cerca, debería familiarizarse más. Sí. Y yo creo que parte de mi trabajo, si quieres llamarlo la misión, es, no sé, darle esa vida a estas conciencias minerales para que aporten su energía, ¿no? Son las hijas de Gaia que suben a la superficie para que nosotros las podamos utilizar, se entregan a nosotros para que podamos utilizarlos para poder avanzar, ¿no? En este proceso aquí en la Tierra. Y la verdad es que es muy interesante lo que comentas de que las piedras, los minerales, deberían ser un acompañamiento, ¿no? Que mucha gente aparte los ve como decorativos, pero también tienen una energía que cualquier terapeuta o simplemente cualquier persona de a pie puede aprovechar o utilizarla pues para cambiar cosas, para tener protección, sus cositas un poco. Entonces la idea que te quería preguntar un poquito es, alguien que nunca se ha acercado al mundo mineral, que no conoce nada, ¿tú cómo le recomiendas que se acercaría para que empiece a tener sus piedras, cuidarlas poquito a poco? ¿Cómo elegir esa piedra que te puede ayudar? O de esto, evidentemente, primero buscando el consejo profesional, ¿no? O de alguien que conozca un poquito más y luego ya, pues, cada uno va sintiéndolo. Mira, este mundo de la energía y de las conciencias minerales es un mundo que es muy intuitivo, ¿vale? Para las personas que comienzan, lo mejor es irse a un lugar donde haya muchas piedras, una tienda, darte un paseo tranquilo observándolas y esa que te dé ese brillo, que te dé esa llamada, pues esa es tu piedra, no tiene mayor misterio.
tú haces un vínculo con esa conciencia, la piedra, digamos, que te llama, ¿no? De alguna manera te llama. Luego, obviamente, pues el informarse, ¿no? Hay muchos libros que hablan sobre la cristaloterapia, ¿vale? Entonces, pues escogerte un librito, leer, mira este libro, ¿no? ¿Qué propiedades tiene, qué no tiene? Ir empezando a jugar un poquito, que yo creo que hasta aquí ha llegado ya mucha gente, y yo lo que estoy haciendo es una propuesta un poco más avanzada, y es cierto, una propuesta más avanzada para poder no solamente trabajar con la intuición, sino también darle una estructura, sobre todo al trabajo terapéutico con los cristales. Entonces, las escuelas americanas con las cuales yo me formé en Estados Unidos son escuelas que daban cursos incluso a la escuela de enfermería de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces tienen una metodología, una estructura, donde se colocan pues, las piedras tanto tiempo, en tal sitio, o sea, son estructuras ya marcadas un poco parecidas a los del Reiki, ¿vale? O sea, es como colocas tus manos entre tú y el paciente, pero entre tu mano y el paciente hay cristales. Luego también hay otras maneras de hacerlo, que es colocando pues, las piedras en los chakras, etc. O sea, hay una estructura marcada que yo creo que es un poco la diferencia de lo que aquí un poco se conoce, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo que me comenta es, hombre, a mí me gusta, yo las utilizo un poco intuitivamente, digo, pues es la mejor manera de empezar, es la manera. Pero si ya quieres dar otro paso, yo ahí sí que convendría ya estructurar un poco más esas y tener unas técnicas claras, ¿no? Probadas y que te den esa estructura, ¿no? De ahí que bueno, pues se haya fundado el Instituto de Cristaloterapia Aplicada para poder ayudar a las personas que tengan esa llamada hacia el mundo mineral y que también sientan, ¿no? Que a ellos les puede aportar un proceso de crecimiento personal, y también hay personas que ya están apoyando a otras personas en sus procesos, ¿no? A través de la cristaloterapia. Exacto, bueno, y qué importante lo que decías tú de, ya no eres la primera persona con la que hemos hablado aquí, que dice formarse en otros sitios, que aquí en España a veces la formación es muy limitado, solo vamos al ABC, ¿no? Y expandir, pues eso, que en Centroamérica, en Estados Unidos, como hablas tú, pues tiene un conocimiento mucho más profundo y potente, ¿no? Y tú lo traes en este instituto, todo aquello que aprendiste, para que la gente no se quede solo en eso de que llevo mi colgante y no lo toques, que esto es mi piedra y nadie lo puede tocar, ¿no? Para traspasar más allá de ese conocimiento, sí. Empezar a aprender a utilizar de verdad unos cristales o unas piedras que tienen muchos más beneficios de lo que nos pensamos. Sí, la verdad es que las conciencias minerales interactúan, ¿no? Con la conciencia humana. Entonces, cuando tú te abres a esa conciencia, en realidad lo que estamos haciendo es abrirnos a la conciencia de Gaia. Entonces, la primera iniciación que alguien tiene que hacer para empezar a trabajar con las conciencias minerales es irse un día al monte y algo tan sencillo como poner las manos y decir yo me abro a la conciencia de Gaia. Entonces, cuando tú te abres a la conciencia de Gaia, la conciencia de Gaia se abre a ti. Y tanto las conciencias vegetales como las conciencias minerales se abren hacia tu energía, ya sea de una manera intuitiva o a través del mundo onírico. Estas son las dos vías que tenemos para acceder a nuestro maestro interior. Uno es la intuición y otro es ese mundo onírico. Entonces, a través de los sueños uno puede recibir, de hecho, yo creo que mi gran avance en mi crecimiento personal, obviamente honro a todos los maestros que me han apoyado, pero el gran saldo cuántico para mí fue cuando, estando en México, me enseñaron el ensueño, que es un paso más allá de los sueños, ¿vale? No estamos hablando de sueños lúcidos ni otras, o sí se refiere a esto. Explícanos un poquito qué es el ensueño. Mira, el ensueño es un paso más allá de un sueño lúcido. De hecho, es el no hacer del soñar. Es decir, tú, una orden que te das aquí en el mundo del tonal,
El mundo del tonal es el mundo de todos los días, ¿vale? Se ejecuta en el mundo del nahual, que es ese otro mundo que no se puede tocar, pero sí se puede experimentar, ¿vale? Entonces, obviamente, para poder acceder aquí, al mundo del nahual, tienes que estar abierto a decir, existe ese mundo del nahual. Porque sí es cierto que hay un tipo de persona que solo se mueve en este mundo. Entonces, de poco le puedes decir, oye, que existe el otro mundo, el mundo del nahual, atrévete a experimentarlo. Entonces, primero, ¿crees que existe ese otro mundo o crees que desde que naces hasta que te mueres solamente estás en el mundo del tonal, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente es donde se mueve desde que se nace hasta que muere, está en ese mundo cotidiano, y si alguna vez se le abre el mundo del nahual, sale corriendo a algún sitio. Porque se asusta. Exactamente, pidiendo ayuda. Es que he visto tal cosa, es que tal, ¿no? Entonces, claro, en el mundo del chamanismo te entrenas para poder percibir también el mundo del nahual, ¿vale? Para poder entrar aquí. Entonces, seguimos con el ensueño. Una orden que tenemos aquí en el mundo del tonal, tú la ejecutas en el mundo del nahual. Entonces, el trampolín para poder hacer esto es, soy consciente de que estoy en un sueño. Yo creo que hasta ahí hay mucha gente que ha llegado en su mundo onírico, decir, oye, estoy soñando, ¿vale? Y ese momento que tú dices, estoy soñando, ¿te acuerdas de una orden? Esa orden es muy sencilla. Se conoce mucho en todo el mundo mesoamericano, gracias a las enseñanzas de Don Juan, ¿vale? Y entonces es simplemente como hacer este movimiento, que lo pueden hacer todas las personas que nos están escuchando ahora, simplemente hacer este movimiento que es verse las manos. Exacto. Poner las palmas, porque lo escucho en podcast, poner las palmas hacia el cielo. Eso es. Entonces, si tú estás en un sueño, interrumpes ese sueño y te ves las manos, ahí una orden que tú has ejecutado en el otro lado, en el mundo del tonal, se ejecuta en el mundo del nahual. Y en ese instante se unen los dos lados de la conciencia. Es decir, tú estás con tu cuerpo de ensueño, con lo que supone eso que es un estado de segunda atención, pero te traes la conciencia de la primera atención, es decir, la atención de todos los días, ¿vale? Es decir, digamos que estás en un estado expandido de conciencia. Es una vía alternativa, ¿vale? Porque obviamente si hablamos del mundo, el chamanismo, pues lo primero que mucha gente piensa son en los enteógenos, en las plantas del poder, que provocan estados modificados. Sí, la ayahuasca, ¿no? Eso al menos aquí en Europa, ¿no? Es lo que... Pues la ayahuasca, el peyote, el jicuri, como se llama allí, ¿no? Eso es una parte, entiendo, solo. Es una parte, es una vía, no es mi vía de entrada, es una vía que la respeto, pero tenemos una vía, digamos, natural. La onírica. Que es la vía onírica, que llegar hasta los sueños lúcidos y potenciar tus sueños lúcidos ya es una vía muy importante y es una vía que yo animo a las personas, sobre todo eso que nos han dicho de pequeños, de, ay, los sueños son, ¿no? Mira, en el mundo indígena yo he visto a las madres cuando se levantan por la mañana a sus hijos decirles, hola hijo mío, ¿qué has soñado hoy? Claro, entonces cuando un niño recibe ese input de su padre o de su madre, ¿no? Y dice, si mi mamá me está preguntando qué he soñado hoy, será importante. Y es lo que nos falta. Entonces, para todos nuestros oyentes, lo primero, un cuaderno y un bolígrafo de sueños. Son tus objetos de poder. Antes de acostarte, te colocas tu cuaderno y tu bolígrafo. Y te das una orden. Y la orden es muy sencilla. Yo me quiero conocer a mí mismo. Y para ello quiero despertarme y escribir mis sueños. ¿Vale? Ay, es que yo me voy a despertar porque a las 4 de la mañana, luego ya no concilio. ¿Vale? Pues en esa orden le añades 5 minutos antes de despertarme. Es decir, tu sueño lúcido más importante lo quiero 5 minutos
puedes programar tu inconsciente. De hecho, hay muchas personas que de manera natural les sucede esto, ¿no? Que Sí. 5 minutos antes de despertarse, ¡pum!, suena el despertador, ya han tenido su sueñito, porque de alguna manera su inconsciente ya le está programando pues, para que tenga ese sueño y no sea tan perturbador, ¿no? Y la verdad es que es súper interesante eso del cuaderno y apuntar los sueños. Yo creo que es algo que deberíamos hacer. Pero entonces, cuando nos comentabas toda esta experiencia en el mundo onírico, a mí me gustaría que me explicaras cómo fue tu primera experiencia, porque creo que tiene que haber sido algo muy, muy interesante esa primera vez, que a lo mejor cuéntanos cómo fue, si te viste las manos o cómo de esto que dijiste, ostras, ¿qué está pasando aquí? Sí, la verdad es que la primera experiencia marca mucho a todas las personas, porque no es algo exclusivo mío. Hay miles de guerreros y guerreras que ya experimentan en el sueño. O sea, tanto en México, que es más conocido, como aquí, las personas que han estado con mis talleres, mucha gente luego pues han soñado, ¿vale? Entonces, sí hay que tener una cierta preparación mental antes de enfrentarse al ensueño, como que es algo natural, algo que es inherente al ser humano. De hecho, en la tradición tolteca se dice que fue un regalo de los dioses para que los seres humanos en la Tierra se dieran cuenta de todo ese potencial que guardamos dentro de nosotros. Entonces, claro, ese potencial está limitado por las 4 direcciones, ¿no? Estamos en este cuerpo físico, entonces hay una limitación, no puedes hacer como el de Matrix, pegar una patada y salir ahí volando, ¿no? Sí, claro, la física de momento nos lo impide, ¿no? Todo. Pero resulta que en el mundo onírico, pues sí puedes hacer esto. Entonces, pero vamos a mi primera experiencia. La verdad es que en mi libro Somos Multidimensionales narro un montón de experiencias, tanto bueno, pues en el mundo onírico y luego a través de esas experiencias pues también con las conciencias cósmicas, porque una vez que tú accedes al mundo onírico y a las capas altas de la 4ª dimensión, sí o sí te vas a encontrar con los aliados de poder, con las conciencias cósmicas, porque son los guardianes de esas dimensiones, ¿no? Así como el guardián de 3D, aunque parezca mentira, somos los seres humanos, los guardianes de la 4ª dimensión, pues son esas conciencias cósmicas, ¿no? Que para eso te podremos hablar largo. Exacto, ya para otro podcast, ¿no? Y enterito, entonces esa es otra vía, que hoy en día no suma mucho, porque hablar de cosas cósmicas no te suma mucho, pero bueno, es parte de mi semilla, es parte de lo que traigo y siempre lo comparto como algo que me parece inherente al ser humano, que es su contacto y su conciencia cósmica. No solo estamos conectados con la Tierra, sino también con el cosmos, ¿no? Exacto, que es tan grande el cosmos y hay tantas cosas, ¿no? Como dices tú, dejas ya plantada esa semilla cósmica para que florezcan quien tenga que florecer. Exactamente. Entonces, mira, esa primera experiencia fue una experiencia de sanación total, ¿vale? Entonces, sí quiero comentar que dentro del mundo del chamanismo tolteca, mesoamericano, se divide a las personas entre ensoñadores y acechadores, ¿vale? Yo soy ensoñador, entonces tengo más facilidad para entrar y hacer estos trabajos de sanación a través de mi propio ensueño. Pero va a haber personas que van a estar toda una vida mirándose las manos y no van a conseguir ensoñar, no pasa nada. Tienes otras vías para hacer una sanación energética a través de la recapitulación, ¿vale? Entonces los acechadores recapitulan, los ensoñadores ensoñamos y de hecho todos debemos hacer todo, tanto acechadores como soñadores podemos hacer todo, pero sí hay una tendencia natural. Un acechador puede ensoñar y un soñador obviamente debe de acechar y debe de recapitular, pero digamos que... ¿Qué significa cuando alguien acecha, que es acechador? Acechador es el poder de autoobservación. Cuando tú te plantas en un punto que se llama Imi, en el Zen se llama Hara, 2 dedos debajo del ombligo,
tú te colocas en jara y te pones en modo observador, ahí estás acechando, ¿no? Vale. Entonces, un acechador que acecha, pues obviamente se acecha a uno mismo, porque estamos hablando de acechar lo que nos consume la energía, porque este es un aviso a navegantes. Todo nuestro trabajo aquí en la Tierra tiene que ver con el ahorro de energía. Si no tienes energía, no tienes nada. Puedes tener unas ideas maravillosas, unas aperturas de corazón geniales, pero si tu vientre está vacío y no tienes energía, no llegas a materializar. Correcto. Entonces, esa materialización es parte de nuestra encarnación en tercera dimensión de la conciencia. Somos seres creadores y para crear cosas aquí en la Tierra hace falta energía. Entonces, y para llegar a ese sagrado momento de la muerte, ¿no? Porque ese sagrado momento de la muerte, o tienes la energía suficiente y lo conviertes en una experiencia transpersonal, o como decían los toltecas, eres devorado por el águila. Es decir, hay una manera cuando tú llegas a ese momento de la muerte, que si tienes la energía suficiente, seguir tu viaje. Por eso el ahorro de energía tiene que ver con el arte del acecho. Y el arte del acecho tiene que ver, pues básicamente con lo que más energía nos consume, que es nuestra importancia personal. Entonces, la importancia personal es defender constantemente nuestras opiniones, caiga quien caiga, ¿no? Es decir, no escuchar, subirte todo el rato por encima del otro. O sea, la importancia personal es digamos, el primer obstáculo que uno tiene que vencer para el ahorro de energía, ¿no? Entonces, si uno está acechando, esto no significa que tú no des tu opinión, que no aportes, pero hay que saber cuando uno se engancha, cuando el ego se engancha, cuando ya uno quiere tener la razón. Entonces, ese quiero tener la razón es una cosa del ego, y eso básicamente es lo que más consume la energía del guerrero, y luego otras muchas cosas que los videntes toltecas se dedicaron a escudriñar para que este camino aquí en la Tierra fuera un camino sabio, no un camino de desperdicio de la energía. Claro. Sí, que en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, ¿no? Como comentabas tú, el ahorro energético se nos va por todos lados. Hay 50.000 cosas que te dan la energía y ya el primer trabajo es el ser consciente de, ostras, esto me está drenando energía, ya sean cosas materiales o mil temas que nos enganchamos, ¿no? Entonces, cuando tú consigues saber dónde se te va la energía, ¿no? En ese acecho, pues ya puedes empezar a trabajar y decir, vale, ya sé dónde se me va, y ahí puedo trabajar primero en este mundo en esta Matrix o en este mundo de 3D, y luego ya a partir de ahí llevarlo al mundo de onírico, como estabas hablando. Eso es. Pero bueno, seguimos con mi primera experiencia del sueño, que si no, no la voy a soltar. Mira, la primera experiencia del sueño puede pasar dos cosas. Una, que cuando te vean las manos, de repente te entre una impresión tan fuerte, ¿vale?, que bloqueas el plexo solar y te salgas directamente del ensueño. Porque resulta que todo eso que has escuchado o que alguien te ha contado, ¡wow!, es real. O sea, yo soy capaz de hacerlo. Y entonces, cuando pasamos de la parte mental a la parte experiencial, ¿no?, pues ahí aparecen nuestros miedos, nuestras inseguridades, ¿no? Nuestras, pues cosas que hemos heredado, ¿no?, del miedo a ese mundo del nahual y el miedo a lo desconocido, ¿no? Puede pasar eso, que tú te miras las manos y de repente haces ¡boom! Y wow, bloqueas el plexo solar, te sales y luego te va a costar volver a ensoñar. O te miras las manos, como me pasó a mí, y confiando en mi maestro interior, dije, bueno, pues que me lleve donde me tenga que llevar, ¿vale? Entonces esa primera experiencia a mí me llevó al patio del colegio, donde yo sufrí un bullying pues durante un año, ¿vale? A mí, mis padres, queriendo hacerme bien, como todos los padres, pues me cambiaron de colegio, ¿vale? Va a ser un colegio de pago, tal. Pero bueno, en un colegio que yo no encajé allí, ¿vale? Y entonces, pues sufrí ese bullying.
Entonces había una parte de mi energía que se quedó ahí. ¿Qué hice yo en el ensueño? Recrear ese ambiente. Y fue increíble cómo en el ensueño yo me iba paseando. Había dos filas. Una fila a mi izquierda, una fila a mi derecha, y yo pasaba por el medio, mirando a los ojos, a cada uno de esos niños que en aquellos momentos me lo hicieron pasar pues muy mal, y recuperando mi energía. Hay un momento de poder dentro del ensueño que es frotarse las manos. Entonces, a medida que yo iba pasando las manos, ¿no? Y al mismo tiempo también comprendí que fueron mis maestros, que todo sucede por algo en la vida. Lo que está claro es que los buitres van a comer donde hay carroña. Entonces, si se metieron conmigo es porque yo traía algo. Y entonces ellos me hicieron fuerte, vieron mi debilidad y fueron a comer allí. Entonces, bueno, pues a partir de esa experiencia, fue un año, luego al siguiente año algo pasó y todo ya fue normal. Yo hice mis aprendizajes, yo supongo que ellos maduraron también. Entonces, esta parte de mi primer ensueño, ¿vale? Fue obviamente un ensueño de recuperar mi energía, un ensueño, bueno, pues de sanación, ¿no? Por eso, en la formación de cristaloterapia, toda esta parte yo la regalo. Entonces, yo tengo unas grabaciones que son casi 40 horas, y entonces cualquier persona que entra en mis cursos de cristaloterapia, digo, mira, todo esto del ensueño, el acecho, o sea, todo esto, o sea, que es para mí tan sagrado y no sé, y tan potente al mismo tiempo, y que trae tanta información, y que a mí me ha servido tanto, eso hay que darlo, ¿no? Entonces yo tengo ahí toda esa información. Cualquier persona que me escriba, oye, y esto del ensueño o tal, yo siempre, toda esa parte, digamos, de crecimiento personal, espiritual, del ensueño, del acecho, yo todo eso lo doy gratis. De hecho, hace poco di un curso presencial gratuito, donde las personas que quieren aprender estas técnicas, pues las aprenden. Luego ya están los cursos de formación, que ya son otra cosa, el curso de formación de cristaloterapia, donde sí trabajamos con la psicología transpersonal, y donde ya pues personas que quieren hacer un proceso consigo mismas, y también personas que ya son terapeutas que quieren hacer un proceso hacia los demás, pues yo les abro también otras herramientas, ¿vale? ¿Para qué? Tú como terapeuta solamente vas a poder llegar hasta donde tú has llegado contigo mismo. Hasta donde tú has llegado contigo misma es donde tú vas a poder llegar con las personas a las que ayudas, ¿vale? Con las personas a las cuales tú acompañas. Por eso, en la formación de cristaloterapia hay un módulo que es de psicología transpersonal, donde a través de sesiones 1 a 1 y aplicando una metodología muy estructurada del doctor en psicología Manuel Almendro, vamos a ir sacando todos los patrones conductuales que te están impidiendo vivir en plenitud. Todos o los que podamos. Exacto. Hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, porque las capas de cebolla pues son... A veces son muchas, son muchas, pocas, ¿no? Pero, y claro, ya sabemos que nos vamos a ir al otro lado y va a haber capas todavía sin resolver. El tema es que nos vayamos con las suficientes resueltas para que tengamos la energía suficiente para ese momento sagrado de la muerte. Entonces, sí que hay un proceso que yo invito, obviamente, son módulos. Yo quiero solo de cristaloterapia. Vale, pues cristaloterapia. Oye, yo quiero hacer también, le llamo el proceso mariposa, que lo puede hacer de hecho cualquier persona. El proceso mariposa es el proceso que simboliza eso, ¿no? La mariposa, para poder abrir, ¿no? El capullo, pues suelta una enzima que se llama la serrapectasa, sí, y rompe el capullo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo claro después de estos 30 años de estar con muchos maestros y creo que bastante trabajo interior, es que uno no se puede llenar si antes no se ha vaciado. Y ese vaciado tiene que ver con esto, con la maestra obsidiana, maestra de la sombra. Es decir, y claro, cuando tú utilizas la obsidiana como un elemento dentro de tu camino interior
porque sabes que la obsidiana trae la enseñanza de la luz, pero es oscura. Por lo tanto, conoce bien la oscuridad. Claro. Al final el oscuro son todos los colores, ¿no? Toda la luz ahí concentrada. Claro, entonces es un cristal, pero al mismo tiempo es oscuro. Por lo tanto, trae la enseñanza de la oscuridad, ¿vale? Entonces, hacer lo que está inconsciente, hacerlo consciente, ese es el trabajo de la obsidiana. Es el trabajo un poco más amoroso y más suave de la malaquita. La malaquita tiene unas rayitas blancas. Esas rayitas blancas son capas del inconsciente donde ella llega y donde va resolviendo las historias de qué? Las historias del corazón. Además, esta que traes, por si alguien no lo está viendo en vídeo, tiene forma de corazón, casi un poquito, ¿no? Ya, no sé si está trabajada o es natural así, pero ya no es natural, tiene sí, un poquito casi forma de corazón. Entonces, sí es verdad que esta es una de las primeras conciencias que me habló. Y la conciencia de la malaquita dice, yo soy la malaquita y vengo a curar el corazón de los hombres. Otra piedra imprescindible, esta piedrita. Tiene unas estrías. ¿Qué piedra es esta? Joder, ahora se me ha ido. Así tiene un nombre. Bueno, una piedra negra, ¿no? No, que es súper... Se me ha ido. Bueno, luego te vendrá, ¿no? Sí, no sí, te no preocupes. Bueno, muéstranosla, explícanosla durante la explicación, que a veces nos pasa a todos. No, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero se me ha ido. Entonces, mira, de hecho es una de mis favoritas. No es una turmalina. Es una turmalina negra, joder. En fin, será que esta noche ha sido una noche larga. Entonces, mira, la turmalina negra. Una de las cosas que trae la turmalina negra es aprieta nuestro campo áurico, ¿vale? Entonces rechaza los campos de energía negativos que entran en nuestro campo de energía, ¿vale? Será una piedra protectora. Sí, es una piedra protectora. Entonces, enraizar la energía espiritual en nuestro cuerpo físico. Esa es una de las metas, digamos, espirituales de, yo creo, todo caminante, y es bajar esa energía, descender el descenso de energía espiritual hacia nuestro cuerpo físico, y esto es lo que hace la turmalina negra. Entonces, una de las piedras que yo recomiendo mucho para el tema de la protección, sobre todo una de las cosas, yo creo que más olvidadas. Claro, son cosas que pertenecen al mundo del Nahual. Entonces, y aquí en el mundo occidental, y a través de, pues un poquito de la New Age, ¿no? Claro, no se ha profundizado porque no se conoce, ¿no? Mira, yo hace 25 años, cuando fui a México, Distrito Federal, en un congreso conocí a un chamán, de estos ya curtidos, la cara bien arrugada, 90 años, y me dijo, ay, hijo mío, ¿cómo me vienen estos de las energías? Infectaditos. ¿Y por qué, abuelito? Ay, porque eso de poner las manos no es gratis, se paga un precio. No vale con las buenas intenciones, ¿vale? Hay que conocer las energías y saber protegerse de ellas, ¿vale? Entonces, en mi camino, sí me voy encontrando muchos terapeutas que obvian esta parte del control de su energía. Y el control de tu energía, la mejor protección, dice, ay, dime una piedrita. Bueno, puedes utilizar esta piedrita, hay muchas más. La turmalina negra. Pero la mejor es que tu campo áurico esté cerrado. Claro. Y tu campo áurico está cerrado cuando tú estás presente en la sesión. Cuando tú tienes un trabajo hecho contigo mismo. Cuando, no sé, no has fumado María, cuando no has... que abre el aura, y cuando no has hecho cosas de este tipo, alcohol, no sé, cuando tú te has cuidado en tu campo de energía, es
más fácil que todo esto no pase. Pero no deja de ser un acto de amor sanar a otros, porque intercambias mucha energía con la otra persona. Correcto. Entonces, poner las manos no es gratis a otra persona. Por eso en la cristaloterapia utilizamos siempre nuestros cristales entre nosotros y el paciente cuando hacemos imposición de manos, ¿vale? Que hay unas técnicas muy estructuradas, pues de rastreo de aura, de balance neuronal, balance circulatorio, balance cerebral. Entonces son equilibrios que hacemos con puntas de cuarzo, potenciando, porque el cuarzo es un potenciador de la energía, un transductor de la energía. Marcel Fogel, este hombre que se enamoró de los cuarzos, una de las cosas que estudió, ¿no? Cómo interactuaba la conciencia del cuarzo con la conciencia humana y cómo potenciaba el intento. Correcto. Que no es la voluntad. El intento es una fuerza espiritual que llega desde lo alto. Entonces, cuando tú pones el intento y ese intento lo potencias con unos cuarzos, Sí. Esto hace que la persona reciba esa energía. Y bueno, pues es como una guitarra, ¿no? Al final, nosotros cuando acompañamos a las personas, que eso no obvia que los médicos hagan su función. Es decir, tú vas al médico y él te mira tu parte física, ¿vale? Mira, en 2015 hubo un congreso en Donosti, muy bonito, que eran médicos y sanadores. Me invitaron y ahí estuvimos médicos y sanadores. Entonces vosotros médicos, obviamente tú tienes 8 años de carrera universitaria, o sea, es también absurdo decir, no es que un médico no sabe, es que tal. Médicos, hagan su trabajo, abran el espacio para que los que trabajamos a nivel energético y a nivel espiritual podamos hacer el nuestro. Sí. De hecho, en Inglaterra sí se permite entrar a personas a hacer Reiki en los hospitales. Sí, aquí en Barcelona durante un tiempo también existía gente que iba a hacer Reiki a los hospitales de manera voluntaria, el que quería. Pero bueno, siempre lo que dices tú, cuesta mucho un poquito el integrar, que al final no deberíamos estar separados, lo que dices tú, la parte más física de un médico que evidentemente conoce el cuerpo humano y entiende mucho más, y luego equilibrar la parte energética, ¿no? Yo también que trabajo en un hospital, pues a veces he visto muchas personas que les ha pasado que han enfermado, pues gente así de problemas serios, porque solo tratas la parte física, obviando hablo de profesionales, claro. de esto, obviando la parte también energética. Está muy bien tratar a las personas su parte física, pero a veces todos esos problemas físicos vienen de una parte emocional o energética que se ha manifestado en lo físico. Así es. Entonces, el ser humano es un misterio. Es un misterio que algunos sabemos que es indescifrable, como la vida misma, pero aun sabiendo que es indescifrable, intentamos descifrarlo. Sí. Y eso, aunque parezca un poco incongruente, pero es así. Hay un impulso, ¿no? Yo creo del ser humano a profundizar en la vida, a profundizar en el ser humano, aun sabiendo que es un misterio insondable. Y esto también lo digo para quitar la ansiedad espiritual de muchos buscadores, buscadoras, que están en un continuo medio. No vas a encontrar nunca el fin de todo esto, así que tómatelo con tranquilidad. Exacto. Hace tu trabajo interior, sí. Sé impecable, porque esta parte del ahorro de la energía tiene que ver con nuestra impecabilidad, y la impecabilidad es la manera más fácil de obtener energía. Hombre, hacer qigong, hacer meditación, sé impecable en tu día a día. Y la impecabilidad es darte en cada instante totalmente lo que haces. Sí. No, esa es una parte muy, muy interesante lo que dices tú de que tienes ahí la impecabilidad. Y una de las cosas que me ha llamado la atención mucho cuando ibas hablando, ¿no? Me apunto a varias cosas, notas mentales. Primero lo del alcohol y eso, y fumar, que nos drenan mucha energía. Pero luego otra cosa que me llama mucho la atención del chamanismo es que tú hablabas que es todo una preparación para ese gran viaje final, para ese momento final de la muerte, ¿no? Cuando en teoría, o uno debe pensar que es
para trabajar aquí en la Tierra, tal, no sé qué, ¿no? Veo que es como un viaje que te está preparando hacia ese, hacia ese gran final que la única cosa segura que tenemos, todo es insondable, pero lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir algún día u otro. Eso es lo más seguro que tenemos todos. Yo en todas las tradiciones que he investigado, también estoy muy vinculado a la tradición zen budista, ¿vale? Yo hago 2 prácticas diarias y recomiendo pues 2 prácticas pues para bajar la tensión mental en sentado, ¿no? Luego cuando vamos al monte pues practicamos, porque estos retiros que hago de cristaloterapia, como el que voy a hacer este verano en agosto, ¿vale? Hacemos las prácticas de cristaloterapia, pero siempre encontramos un hueco para salir a hacer nuestras caminatas de poder, que son, caminamos en el monte para bajar la tensión mental y luego poder percibir mejor las conciencias minerales y abrir la percepción, que es una meta del chamanismo mesoamericano, ¿no? Abrir la percepción es como ir tomando conciencia cada vez más de todo lo que nos rodea, ¿eh? Entonces como que te caen los 20 día a día, y eso es el arte del acecho. El arte del acecho es abrir la percepción, es cuando tú estás presente y consciente en cada instante de tu vida, conectado con Imi, con Jara, y percibiendo la realidad, tomando conciencia de todo lo que te rodea, esta percepción se va abriendo. Al final es como un estado iluminatorio para el mundo budista, ¿no? Pero acercándonos a este mundo de la muerte, obviamente aquí en Occidente hablar de la muerte es como, ay, cállate, no, que esto trae mala suerte, ¿no? Es como, no te acuerdes de la muerte, porque lo que interesa es que produzcas, que te levantes todos los días, que vayas a trabajar, que vuelvas, que obviamente hay que hacerlo, pero realmente cuando uno ve esas perspectivas de la muerte como un poco más cercana, dice, sí, en el lado izquierdo, ¿no? Yo invito a las personas a estirar el brazo y sentir al lado izquierdo a un personaje, que es la Señora de la Muerte, que nos acompaña en el día a día. Todos los días está ahí presente. Entonces, cuando tú te acuerdas todos los días de esa presencia de la Señora de la Muerte, es como que hay un desapego mayor al mundo material y realmente vas a ir a hacer las cosas que realmente tienes que hacer. Y cuando pones tus asuntos a la luz de la muerte, todos se quedan pequeños. Coge todos tus problemas y ponlos a la luz de la muerte. Ya verás cómo se disminuyen. Pero respondiendo a lo que me preguntabas, en todas las tradiciones que yo he estudiado, decía la budista, la zen, se prepara a las personas para el momento sagrado de la muerte. O sea, ese es un momento crucial. De hecho, el ensueño es una preparación en sí. Porque alguna vez hemos pensado, oye, ¿qué pasaría si cuando estás en un sueño se cae la casa, tu parte biológica se muere? ¿Seguirías soñando? Es una buena pregunta, ¿Seguirías soñando? Porque ya despertar ya no te puedes despertar, no, ¿verdad? claro. Te quedarías atrapado ahí en ese limbo, ¿no? Eso es. Entonces ahí, realmente cuando llegas a ese momento de la muerte, parece que suceden 2 cosas. Uno, o tienes la energía suficiente, porque al final, planeta Tierra, yo le llamo la gasolinera galáctica, ¿vale? Entonces los viajeros y viajeras del tiempo y del espacio aterrizamos en el planeta Tierra para recargar nuestro Merkaba, nuestro cuerpo de luz. ¿Por qué? Porque es un mundo dual, donde hay mucha interacción entre la luz y la oscuridad, hay mucha fricción, y donde hay fricción hay energía. Es un mundo difícil. El que diga que aquí la vida es fácil, creo que miente. La vida es complicada, es difícil aquí. Fácil para pocos. Para pocos. Entonces la vida es complicada, es difícil, hay que tomárselo así. Saber que estamos en un mundo dual, de luz y de oscuridad, y en ese mundo dual hay muchos aprendizajes. Entonces muchos guerreros y guerreras hemos elegido el planeta Tierra para recargar nuestro Merkaba, obtener la energía suficiente para seguir nuestro viaje galáctico. Vamos a bajar al planeta Tierra, recargamos nuestro Merkaba y seguimos hacia el siguiente paso natural para el ser humano, que es la quinta dimensión. Quinta dimensión de la conciencia sería nuestro siguiente paso natural. Entonces, digamos que todos los seres que yo soy
en todos los mundos donde yo habito, caminando hacia la ascensión. Porque somos multidimensionales. Hay una parte de nuestra energía que está aquí en la Tierra, Sí. pero hay otras partes de nuestra energía que están explorando Otras. otros mundos, otras realidades. Sí, sí. Y eso cada vez la física cuántica, ¿no? Lo está intentando demostrar más, ¿no? Hay gente que pensará que son tonterías, cosas, lo que dices tú, de que sí, de chamanes y tal, pero ya lo que es la ciencia propiamente dicha, ¿no? Como la física cuántica, ya está demostrando otras realidades, otras alternativas, otras versiones de ti mismo, incluso coexistiendo en este mismo momento, que ahora estamos tú y yo aquí hablando, pero a lo mejor otra versión nuestra está en otro planeta haciendo otras cosas. Exactamente. Y algo que va a suceder en tiempos venideros, que esto ya no va a ser como un rollito friki y esto de la multidimensionalidad, es que va a haber una fusión multidimensional de nuestro ser. Diferentes seres que yo soy se van a encontrar en una única conciencia. Es decir, hay partes de nuestro ser que están haciendo unos aprendizajes en ciertos mundos. Esos aprendizajes que tú te estás preguntando aquí, oye, ¿esto cómo será? O esto, se van a unir en esa conciencia multidimensional y en esa fusión multidimensional de nuestro ser para un encuentro pues, de mayor amplitud con ese ser que somos, con esa conciencia. Entonces, en ese momento de la muerte, ¿tenemos la energía suficiente? Seguiremos el camino. Pues no, la verdad es que lo que dices tú es interesante, el futuro que nos llega, ¿no? Y hay que estar preparado porque es un mundo que hay que prepararse. Y ahora un poquito, pues también hablando de esa preparación, de esas cositas, quería que me comentaras un poquito lo del tema de los talleres que tú venías comentando, que decías un taller de cristaloterapia, ¿no? Esas preparaciones, en este caso no para la muerte, sino para trabajar con cristales y tal. Cuéntanos un poquito en ese taller que vas a hacer próximamente, ¿qué puede encontrar la gente? Pues mira, va a encontrar un mundo mágico, intuitivo, de las conciencias minerales, pero también va a encontrar un mundo estructurado. Intuición y razón. Y esta es la clave, unir los dos lados de la conciencia para avanzar en algo, ¿no? Entonces, en estos últimos 24 años es un poco lo que he hecho, unir estos dos lados de la conciencia y unir toda esta parte de utilizar los cristales de manera intuitiva con unas técnicas que también nos van a permitir darnos mayor protección a lo que es en nuestro campo de energía. Digamos que estas técnicas bien empleadas, primero sobre nosotros, cierran nuestro campo de energía y luego vamos a poder hacerlo con los demás, ¿no? Y en tu escuela, pues a lo mejor que no pueda acudir justamente este agosto, en tu escuela también pues ofreces más cursos, más formaciones para la gente interesada, pues como has hablado en cristaloterapia, en sueños, un poquito también puedan aprender y formarse en todo este tema, en todos estos campos. Y sobre todo, que si quieren hacer un buen trabajo con ellos mismos, que quieran avanzar en su camino interior, terapeutas que se quieran bajar de su trono y digan, joder, necesito una vuelta. Sí, lo que dices tú, ¿no? Que dejar el ego atrás y decir, pues voy a hacer estas cositas un poquito así. Pues yo quiero, para acabar, Santiago, la verdad es que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado, muy profundo, yo creo que esta entrevista podía irse viendo varias veces y siempre encontrarías cositas nuevas porque nos has hablado de cosas muy profundas, muy interesantes. Y yo si quieres un poquito ya para ir cerrando, te dejo que ahora pues mires a cámara o que hagas tus cosas y nos digas aquello que nos quieres decir para cerrar, un mensaje final o un mensaje pues a futuro, aquello que tú sientas que debes compartir ahora con todos nosotros, pues cuéntanoslo, este espacio es para ti. Algo muy sencillo. Trabajemos con la humildad, ahorremos nuestra energía y miremos a las personas que tenemos alrededor nuestro, ¿qué podemos hacer por ellas? Nada más. Pues sí, bueno, a veces el mensaje más sencillo es el más profundo de todos.
Pues muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros, también Saya. Podéis encontrarlos, sus vías de contacto están aquí en la descripción del vídeo o del audio, depende de donde lo estéis viendo. Y nada, agradeceros a todos vosotros, sobre todo a Santiago, todo lo que hemos aprendido de chamanismo, de viaje transpersonal, de cristales, una formación de muchos años, muy extensa, y que ha estado con todos nosotros, pues aquí compartiendo su sabiduría. Pues Santiago, pues muchas gracias por compartir este espacio. Pues gracias a ti por invitarme. A ti. Y nada, pues nos veremos en próximos episodios de Frecuencia de Luz, así que tanto a Saya como a todos vosotros os mando un gran abrazo de luz y seguimos. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.